Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios en este día del misal de la Iglesia Católica. Espero que hoy no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escuchar la palabra de Dios. Un detalle un poco maluco y perturbador que tenemos los seres humanos es que nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no nos interesa escuchar la palabra de Dios. Es una cosa maluca de decir, pero son muy pocos los que acceden a escucharla. Y dos, antes de escucharla, primero juzgan a la persona que va a decir la palabra de Dios, no importa el que sea, si es un sacerdote, si es un obispo, si es lo que sea. Primero las personas tienden a juzgar y en algunos casos hasta condenar a la persona antes de escucharla. Y por ello, cuando llegan a un momento de estos, como el que usted acaba de llegar, primero yo creo que ya hizo el ejercicio que ya acabo de decir, primero juzgó y condenó a César para no escucarlo. Y yo lo único que les puedo decir es que yo me declaro ante ustedes como un pecador, porque yo no me puedo declarar menos, no me puedo declarar como un santo ni como un santurrón que no comete pecados todos los días, porque todos los días cometo pecados, y por eso prefiero declararme de una vez pecador ante ustedes. ¿Y por qué? Para mi beneficio, óigalo bien, para mi beneficio me declaro pecador ante ustedes, para que ustedes ya, habiéndome juzgado y condenado, ya no tengan herramientas de eso y más bien lo ponga a mi favor al decir, este no es César el pecador. Ya, si él se declaró pecador, ya lo desarmé a usted porque ya sabe que yo soy un pecador. Pero como lo que yo voy a predicar no es palabra de César Arias, entonces aquí es donde usted le va a poner mucha atención para que aprenda a escuchar la palabra de Dios. Que lo que yo voy a leer es palabra de Dios, no es de César Arturo Arias. Y lo que yo voy a reflexionar no es palabra de César Arturo Arias, sino la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que usted hoy va a escuchar es palabra de Dios. Y entonces desde ese punto de vista a lo mejor usted logra entender que es verdad. Si César habla, puede hablar bonito, puede decir lo que quiera, igual no es su palabra, es la de Dios la que yo voy a escuchar. Y si yo la pongo en práctica, lo que él me está diciendo, entonces yo puedo ser salvo, porque lo que él ha dicho es palabra de Dios. Así es que eso es lo que yo creo que entiendan ustedes en el día de hoy, que lo que yo voy a decir es palabra de Dios y no palabra de César Arturo Arias. Ojalá así escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, porque ese es un problema que tenemos los seres humanos, óigalo bien, de este tiempo, del tiempo pasado y seguramente del tiempo futuro. Por eso Dios se ha perdido tanto del corazón de tantos hombres, por ese, voy a decir maldito vicio que tienen de juzgar y condenar a las personas en vez de ponerse a escuchar qué me sirve para mí y qué no me sirve. Ojalá hoy escuchen eso, que todo lo que Jesucristo dice, todo lo que dice la palabra de Dios es beneficioso para todos. Entonces vamos a persignarnos, muchachos, porque hoy el Evangelio es una cosa impresionante. Es impresionante. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas, es una carta que le manda Pablo a los Gálatas. Gálatas 1, del 6 al 12. No he recibido ni aprendido de ningún hombre el Evangelio, sino por revelación de Cristo. ¿Cómo le vio? ¿Cómo le pareció lo que acabo de decir con esto? He recibido esto por revelación de Cristo y no de los hombres. Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están perturbando, os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo.
Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Oiga, qué cosas tan impresionantes las que yo digo antes de iniciar el evangelio y que coinciden con el evangelio. Por Dios bendito, pareciera que yo estuviera recibiendo alguna revelación de lo que hoy se va a tratar el evangelio. Cuando yo dije eso al principio era para yo defenderme de muchas personas que a lo mejor me juzgan y me condenan. Y mire que cuando yo digo eso, me sonrío porque yo estoy en las manos de Dios y no en las manos de los hombres para el juzgamiento. Y cuando un hombre tiende a juzgar a otra persona, pues a mí me causa risa, porque yo estoy en las manos de Dios, no en la de los hombres, y ante Dios ya me declaré pecador, y ante Dios Él me juzgará, porque delante de los hombres, así yo sea el más santo de los santos, los hombres perversos de este mundo siempre van a juzgar, siempre van a condenar, y siempre van a querer tener la razón. Este evangelio de hoy va dedicado a los malos católicos. Esta primera lectura va dedicada a los malos católicos que se salieron de la Iglesia Católica, o sea, a los protestantes. ¿Por qué va dirigido a ellos? Porque Pablo le habla a ellos. Por eso es que Pablo empieza diciendo, estoy maravillado, estoy asombrado, estoy perturbado de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Ustedes, los protestantes y malos católicos, eran de Cristo y se salieron de la iglesia de Cristo. Por eso Pablo manifiesta a estos gálatas, estoy maravillado, perturbado, asombrado de que tan pronto te saliste del evangelio que te llamó por Cristo Jesús. Eran católicos, defendían la iglesia de Cristo. Cristo hace 2000 años le enseñó a 12 discípulos la doctrina que debían ir a enseñar por el mundo entero. Una doctrina, una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo. Y durante esos 2000 años que han pasado, la Iglesia Católica ha venido enseñando esa doctrina. Día tras día, noche tras noche, pasándosela de generación en generación, hasta llegar a estos tiempos en que ya aparecieron los protestantes. Y llega una persona protestante, ábranme que vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Y un mal católico, habiendo recibido toda la enseñanza de Cristo a través de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, porque venía de generación en generación, se dejaron convencer de este pastor mentiroso. Se dejaron convencer. Y entonces dice Pablo lo siguiente con respecto a ese tema, que de qué tan pronto abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo, y os hayáis pasado a otro evangelio, y os hayáis pasado a otro evangelio. Entonces llegan los testigos de Jehová. Ya me vinieron la semana pasada. César, vamos a leer este pasaje bíblico que dice en la atalaya. Nosotros merecemos la felicidad de este mundo si nos manejamos bien. ¿Estás de acuerdo, César? Sí, señor, estoy de acuerdo con eso. Y mire lo que dice, nos ganaremos el reino si nosotros estamos con Cristo y obedecemos a Cristo. ¿Qué opinas de eso? Sí, muy bonito y todo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se salieron de la iglesia de Cristo?
Si Cristo les había enseñado que debíamos ir a confesarnos con un sacerdote, si Cristo nos había enseñado que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban en la Eucaristía, ¿ustedes por qué abandonaron esto sabiendo que Cristo nos lo enseñó desde hace 2000 años? Y ellos se salieron para predicar otro evangelio. Ya no hay que ir a confesarse con un sacerdote. Ya no hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no es sino cada año celebrar la última cena o la cena del Señor. Y eso es más que suficiente. Cambiaron el evangelio de Cristo. Y Pablo se los hace saber. Por seguir otro evangelio. Por seguir otra doctrina. Y mire lo que agrega Pablo con respecto a ese tema. Pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Viene ese pastor y le dice a usted: no se confiese con un sacerdote. Turban el evangelio que traían de sus padres y dicen: verdad, no tengo que confesarme con un sacerdote. No ve que él es un hombre igual que nosotros, es un pecador. No, eso no se tiene que confesar. Y eso suena lógico, claro, él es un hombre común y corriente, él, es más, hasta pedófilos son algunos y todas esas cosas. Entonces inmediatamente dejaron de confesarse porque ya un pastor mentiroso les dijo que eso no había necesidad. Están utilizando el evangelio de Cristo para decir cosas que no son. ¿Y qué es cosas que no son? Llegan y le prediquen: mire que la palabra de Dios dice que si tú entras a tu cuarto, cierras la puerta y oras al Padre, y el Padre que todo lo ve y lo ve al escondido. Así es que usted no tiene por qué ir a declararle sus pecados a los demás. Jesucristo en Juan 20, 21, 23 dijo que había que ir a confesar pecados y a perdonar pecados. Pero estos hombres malvados, con la misma Biblia, utilizan otro pasaje bíblico para engañar. No es que haya otro evangelio, es el mismo evangelio, pero lo utilizan para perturbar, para turbar a las personas. Vea, usted se confiesa directamente con el Padre que está en los cielos, porque aquí dice que usted entre a su cuarto, ore, y el Padre que todo lo ve en lo escondido te escuchará. Ve que no hay necesidad de ir a confesarse con otros. Utilizaron la misma Biblia para perturbar a las personas y hacerles creer cosas que no son. Y mire lo que agrega Pablo para esas personas. Pues bien, voy a tomarlo de matacito. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Es lo que les acabo de explicar. Pues bien, y dice Pablo, esto es terrible. Terrible para los pastores. Esto es terrible para los que se salieron de la Iglesia Católica, para todos esos malos católicos. Esto que yo voy a leer es terrible. Escúcheme muy bien la palabra terrible, para que no les suene a nada más, sino a algo pavoroso, terrible, porque es terrible. Lo voy a decir. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Y anatema significa sea maldito. Eso es terrible. Por eso dice Pablo, si nosotros mismos, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó desde hace 2000 años, sea anatema, sea maldito. Eso es terrible, muchachos. Eso le pasa a los pastores. Van y predican un evangelio diferente. No hay que bautizar niños. Eso de la primera comunión, eso se lo inventó la Iglesia Católica.
No hay que confesarse con un sacerdote. La Virgen María no es virgen. El Papa no es el Papa. ¿Quién dijo que Pedro fue el primer Papa? Eso es una mentira. Eso no hay que recibir la Eucaristía. Y actúan como demonios, convenciendo a las personas malos católicos a que se salgan de la Iglesia de Cristo por seguirlos a ellos. Y muchos se salieron. Eso es terrible, porque aquí Pablo los declara malditos. Sea anatema, sea maldito. Y lo repite por segunda vez, como para que no les quede la duda. Sea anatema, lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema, sea maldito. Vea. Ustedes hagan cuentas. Jesucristo creó su iglesia en Mateo 16, 18 hace 2000 años. Durante estos 2000 años se ha venido predicando ese evangelio de Cristo. Pero en el año 1520 aparece un hombre llamado Martín Lutero y comienza a predicar lo que a él le parece que es, solo porque no estaba de acuerdo con el Papa de esa época. El Papa de esa época estaba cometiendo errores. Será juzgado por Dios por los errores que haya cometido ese hombre. Pero no tenía ningún derecho de deformar el Evangelio de Cristo. Y luego vino Calvino, que era el compañero de Martín Lutero, y vio que eso era un negocio bueno, que de eso se podía vivir. Inmediatamente Calvino montó su propia iglesia. Y luego vino un tal José Smith y dijo, como que de esto se vive bueno, de predicar la palabra de Dios, y montó su propia iglesia. Y así todo tonto que ve en la iglesia y en la palabra de Dios un negocio lucrativo, inmediatamente dice, yo como que me voy a inventar mi propia doctrina, voy a leer la palabra de Dios y me voy a inventar cualquier bobada y se la digo a los tontos que me escuchan, inmediatamente ellos me van a creer y ya me comienzan a dar diezmos y ya vienen para mi beneficio. Y ahí ustedes pueden observar a través de YouTube cuántos pastores tontos, porque no los voy a llamar de otra manera, están enriquecidos de plata, enriquecidos y de tesoros y de plata, de mansiones, de yates, de aviones, de carros lujosos, de fincas y de todo. Tontos, porque uno no puede sino llamarlos tontos a un tonto. ¿Cómo es esto de tonto? Por Dios, ¿cuánto le va a durar la vida a una persona de estas? 20 años, 30, 50. Dentro de 50 años ya no estarán. Dentro de 60 menos estarán. O dentro de 100 ya no estará ninguno. ¿Y cuántos han fallecido tontos desde el 1520 hasta el día de hoy? ¿Cuántos tontos de esos han fallecido? Cientos de pastores mentirosos que se dejaron influenciar de otro tonto que vino y le predicó una palabra de Dios falsa y se creyeron el cuento y comenzaron a predicar ellos también lo falso. Y ahora, ¿en dónde están? En el cielo. Cuando el mismo Pablo los declara malditos, estarán en el cielo. Estarán allá gozando de la presencia de Dios cuando enseñaron que no había que confesarse y ellos no se confesaron. Estarán en el cielo cuando Jesús en Juan 6:53 decía, muchachos, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Estarán en el cielo sabiendo que no escucharon la palabra de Dios cuando les decía que había que comer la Eucaristía para poderse salvos. Estarán en el cielo. Oiga, cuando el mismo Pablo los declara anatemas, los declara malditos. Entonces eso es lo que pasa hoy día y por eso el término tontos apenas les va. Creen que la vida es para siempre. Ahora me voy a meter con la piraquive. La piraquive, porque aquí dice, escuchen lo que mismo le pasó a José Smith, que montó José Smith montó no sé si son los testigos de Jehová, no recuerdo, no los testigos de Jehová, se me escapa el nombre.
y dice que un ángel del cielo bajó y le entregó unas planchas. Lo mismo le pasa a la Piraquive. La Piraquive hace 20 o 30 años, no sabría decirle cuántos años, llega y dice en uno de sus videos, dice, es que yo estaba en mi cama cuando un ángel del cielo se me apareció en revelación y me dijo que yo podía también llevar almas al cielo. Ustedes busquen las confesiones de Piraquive, busquen ahí ese testimonio de Piraquive y palabras más, palabras menos, va a decir que ella soñó que un ángel del cielo o que el mismo Cristo se le apareció y le dijo, Piraquive, a partir de hoy te autorizo para que lleves almas al cielo. Y la Piraquive ahí mismo dijo, como que yo voy a hacer eso, voy a llevar almas al cielo. Y ahí mismo montó la iglesia ministerial que está por todas partes y creo que hasta en España también ya ha ido. Y hay un montón de gentes seguidores de la Piraquive. Y entonces montó, es que uno puede hacer esto, es que hablarle en profecía en el oído a una persona. Y que eso al otro día se le cumple y todas esas cosas. Y Pablo les dice, escúcheme muy bien, Piraquive, escúcheme muy bien, iglesia ministerial, si yo mismo, Pablo, o un ángel del cielo bajara y le predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea maldito, sea anatema. Vaya, pregúntele a ellos si van y se confiesan con un sacerdote. Dicen que no. Vaya y pregúntele si ellos van a comer el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía de la Iglesia Católica. Dicen que no. Predican un evangelio diferente. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? Sean malditos, sean anatemas. Y ellos se van de casa en casa buscando como demonios a quien atraer a esa iglesia ministerial. Y muchos se han salido siguiendo esa iglesia ministerial. Pablo les declara, sean anatemas, sean malditos. Es terrible. Les repetí la palabra terrible muchas veces. Es terrible, muchachos. Y Pablo lo declara en esta palabra y en esta lectura. Lo he dicho y lo repito, si alguien nos anuncia un evangelio diferente, el que recibiste sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni he aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y termino con esto porque así empecé. Yo les estoy predicando es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, no la palabra de César Arturo Arias. Ustedes en estos momentos acaban de recibir la palabra de Cristo, no la de César Arturo Arias. Acaban de ver la reflexión que yo les he hecho, no con la palabra de César Arias, sino con la palabra de Cristo. Así es que el que quiera oír, que oiga. Porque Jesucristo hasta eso lo dice también, que esto que es revelación de Cristo y le fue revelación a Pablo, no se la enseñó César Arias, sino que fue el mismo Cristo el que se la enseñó a ustedes. Yo he recibido esta palabra, la he recibido y me he declarado pecador ante ustedes, para que ustedes sepan que así como esa palabra los va a juzgar a ustedes, a mí también me juzgará. No por predicar bonito o por decir las cosas, me voy a decir que ve, yo como defiendo a Cristo, yo creo que Cristo va a ser salvador mío. Él me va a tener en cuenta porque yo prediqué la palabra de Dios. No, papá, eso está escrito en Mateo 7, 21, 23. Mateo 7 dice, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos la palabra de Dios. Mire que hasta César Arias la predica la palabra de Dios. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojamos demonios en tu palabra. Y otros dirán, nosotros hacíamos milagros con tu palabra, contigo.
y yo les declararé, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Así es que eso basta para mí, César Arias. Por eso hasta me sonrío con ustedes cuando me han juzgado o me han condenado algunos, o habrá Dios quién. Que César, ¿qué se cree? Pues un pecador, y va para mí. Si yo no le obedezco a Dios, Jesucristo me dirá al final de los tiempos, César Arias, usted predicaba bonito, sí, no lo conozco, alejado de mí, hacedor de la maldad, porque predicaba pero no aplicaba. Así es que esto va para ustedes y también va para mí, espero que lo logren entender. Vamos a leer el Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. No, repito, son estables para siempre, jamás. Son estables para siempre, jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Mire lo que es no leer bien. Mire lo que no es leer bien. Ahorita leí, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. Y aquí no dice, jamás se han de cumplir. Por eso volví a repetir. Son estables para siempre, jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Mire cómo el haberme comido una tilde cambió el evangelio. Si yo hubiera leído, como leí al principio, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud, pareciera que dice otra cosa diferente, pero aquí dice algo lo contrario. Son estables para siempre, jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Si ven ustedes como una tilde o una coma nos puede llevar al error y a la equivocación. Envió la redención a su pueblo y ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Y me voy a detener un pedacitico aquí, muchachos. Un pedacitico para los malos católicos. Que somos demasiados los malos católicos, somos demasiados, no solamente son los protestantes, esto va para los malos católicos que aún pertenecen a la Iglesia Católica, para los malos católicos que van a misa, y para los protestantes. Me voy a detener este pedacito para que lo entiendan, porque eso va para ustedes y va para mí. Y dice aquí, su nombre es sagrado y temible. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Y voy a leer este otro pedacito para empatarles. Ahorita, son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. Y esto es lo que les voy a decir a ustedes. La palabra de Dios es temible, es terrible. Se ha de cumplir con verdad y rectitud. Por lo tanto, la palabra de Dios es una, ya está escrita, y se ha de cumplir hasta la última tilde y coma de la palabra. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos, en términos españoles? De español, significa que una persona que está en pecado en estos momentos, voy a poner un ejemplo terrible que ayer lo dio el evangelio de ayer. Hay una parejita que están viviendo en fornicación, pero se aman mucho, pero no se quieren casar y se aman profundamente. Les da miedo el matrimonio porque les han dicho que si se casan el matrimonio se les daña y prefieren vivir en fornicación. El Señor al final del tiempo, que es un Dios misericordioso, lleno de amor, lento a la ira y a la cólera, me va a escuchar y Él va a saber que yo amaba a ese hombre.
Él me va a escuchar y va a saber que yo amaba a esa mujer intensamente. ¿Y qué dice la palabra? Se cumplirá hasta la última tilde y coma. Vivían en fornicación. ¿Usted cree que Dios va a tener misericordia con el que vive en fornicación? No. No. Eso no lo dice la palabra. La palabra dice que si están casados como Dios manda, Dios tendrá misericordia sobre sus pecados. Pero si están viviendo en fornicación, no. Una mujer dejó a su esposo y está viviendo en adulterio con otro hombre porque se enamoró de otro hombre y prefirió dejar a su esposo por irse por ese otro hombre porque se sintió mejor, y está viviendo en adulterio con él. El Señor sabrá que yo dejé a ese hombre porque él me maltrataba y me pegaba y me daba mala vida. En cambio, con este hombre me da buena vida, me trata bien, nos queremos mucho, y mire que ya llevamos 30, 40 años juntos, y Dios tendrá misericordia sobre nosotros porque Él sabe que nosotros nos queremos mucho, así vivamos en adulterio. Le voy a dar la respuesta sin necesidad de ir hasta donde Jesús. No, están viviendo en adulterio y la palabra de Dios se cumple con severidad, y como está escrito aquí, para que no se me olvide, hombre, se ha de cumplir con verdad y con rectitud. Así es que olvídese de ese cuento de que Dios va a saber que yo odiaba a mi hermano porque él me hacía la mala vida. El Señor sabrá que yo odiaba a ese hombre porque violó a mis hijos. El Señor sabrá que yo odio a esa mujer porque me hizo daño. Oiga, no, el Señor no escuchará. El Señor solamente va a escuchar al Mateo 7, 21, 23. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad y obedece la palabra de mi Padre. Es solamente eso. Entonces quiero que entiendan esto porque eso es terrible lo que yo estoy diciendo. Vamos a leer el Evangelio de Lucas 10. ¿Quién es mi prójimo? En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda la fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres le parece que ha sido prójimo el que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia de Dios es eso. Ya ustedes conocen este pasaje bíblico cuando nombramos ¿y quién es mi prójimo? Y ahí mismo nos acordamos de este pasaje bíblico y de esta enseñanza de Jesucristo cuando cuenta la historia de un hombre que iba de su cabalgadura, fue robado, dejado a la orilla de un camino, y comienza a hablar de tres hombres. El primero era un sacerdote, pero ojo, que este sacerdote es cualquier sacerdote, aunque aquí está hablando de los sacerdotes judíos de la época de los fariseos, ¿sí? Está nombrando a ese sacerdote, pero también tiene que ver con los sacerdotes de la Iglesia Católica. Un sacerdote pasó y lo vio y dijo: ay, lástima que yo esté trabajando para Dios, si no me tendría que ayudar a este hombre. Pero primero Dios, y segundo los hombres, pero yo no puedo detenerme, yo estoy trabajando es para Dios, y Dios es más importante que este hombre. Y salió y se fue.
Pobre sacerdote. Un sacerdote tonto. Un sacerdote que cree que la palabra de Dios es para predicarla y no practicarla. Un sacerdote que cree que trabajar para Dios es ir al púlpito, predicar la palabra de Dios, pero no obedecerla. Esos pobres sacerdotes van a parar también al infierno, al abismo. También van a parar allá. Muy sacerdote, muy predicador de la palabra de Dios, pero si no obedece la palabra de Dios, se va para el infierno. Así es que esto lo hago para defender a los buenos sacerdotes de los malos sacerdotes delante de los pobres protestantes y malos católicos que juzgan a toda hora a los pobres sacerdotes, hermosos sacerdotes a quienes va mi respeto y mi cariño. Todos los sacerdotes debemos verlos nosotros como santos, así está escrito, porque santo soy yo el que los ha nombrado. Y todos los sacerdotes deben cumplir la palabra de Dios si quieren ser salvos. Ellos van a ser juzgados más severamente que un laico, que un hombre, que una persona que va a misa. Un sacerdote va a ser juzgado el doble, el triple, el cuádruple, lo que ustedes quieran, más que una persona normal, porque a ellos se les dio una gran riqueza que es el evangelio, y si no la predican ni la practican, van a ser juzgados. Y pasó de largo y no lo ayudó. Y luego viene otro hombre acá, que es el monaguillo, el campanero, el que ayuda a la iglesia, el que mantiene predicando la palabra de Dios como pastor, o el que le ayuda al sacerdote con uno de los grupos, o cualquiera de ellos. Ese es el segundo. Llegaba y al verlo echándoles ahí, bueno, es aquí atrás, a ver, el levita. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. El levita pues es otro sacerdote, pero llamémosle levita por ejemplo al campanero, o al que ayuda al sacerdote, o el que está en uno de esos grupos parroquiales, de tantos grupos parroquiales que hay, y dice, ay, lo vio y dijo, ay, no, qué pesar, me da hasta miedo ayudarlo, qué tal que se me vengan contra mí todas esas personas y también me hagan daño a mí. No, yo no me quiero meter en estos problemas. Y abandonó a ese hombre ahí tirado. También dice la palabra de Dios que será juzgado severamente por no ayudar al prójimo, por no ayudar. Pero llega allí dice aquí que un samaritano, y los samaritanos son los ateos, los que no creen en Dios, los que ni siquiera creen en Jesús, ni creen en nada de esas cosas. Y llega y se compadece de este hombre, y le limpia sus heridas, lo sube a la cabalgadura, lo lleva a una posada y pide que lo cuiden, que él pagará todo lo que sea necesario. Y Jesucristo le pregunta eso a ese fariseo, pero ¿quién es mi prójimo? Recuerden cómo empezó este evangelio. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Creo que así es que empieza este evangelio. A ver, pues digámoslo bien para no equivocarnos. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para ponerlo a prueba. Un maestro de la ley, un judío, un fariseo, para ponerlo a prueba. ¿Qué debo hacer? Y él dice, claro, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y viene toda esta historia, y el Señor dice, el prójimo es esa persona que, aunque no creyendo en Dios, es capaz de ayudar a los necesitados, es capaz de ayudar a los demás. Ese heredará la vida eterna. ¿Ustedes entienden todo esto tan bonito, muchachos? Espero que hayan entendido este evangelio tan largo, pero es que tenía que decir esto y hasta muchas cosas más, pero dejémoslo hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.